Ok, entonces la trilogía de hoy día trata sobre dos autores, uno que es Robinson y otro es Rafa. Y ambos son bastante críticos de la economía que planteaban Wallace y compañía. Eh, ya hacen una crítica a esta escuela del pensamiento donde se creía que esto de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que el mercado se autorregulaba solo, que el Estado eh, estaba un poquito por demás. Eh, y estos autores como Robinson y Rafa hacen una crítica bastante fuerte a esa parte de la economía. En particular, vamos a ver dos textos que acá no lo han puesto. Bueno, este que es la producción de mercancías por medio de mercancías, que es de Rafa, y el otro texto que vamos a ver de Robinson es, acá será el título, la función de producción y la teoría del capital. Creo que Robinson va a ser más interesante. Es Rafa, como han visto el texto es bastante corto y no es muy sustancioso en realidad, pero el de Robinson sí es más interesante. Nos veamos que decía es Rafa. Es Rafa, nació en Turín, Italia, y estudió Derecho en la Universidad de Turín. Sin embargo, luego realizó estudios en el London School of Economics, donde conoció a Keynes. Por eso es que gran parte de su trabajo se basa en, en expandir y también criticar varios conceptos de Keynes. Entonces realiza una crítica a la teoría marshalliana de la producción, sobre todo a la ley de los rendimientos de la teoría monetaria de Hayek. Hasta hoy en día nosotros seguimos trabajando teoría marshalliana. Básicamente lo que hacemos hoy día en nuestros cursos de, en la universidad es teoría marshalliana, con algunas variaciones, pero es básicamente lo mismo. La teoría marshalliana básicamente está compuesta en decir que las personas solamente se guían por su búsqueda de bienestar. eh, por tanto, eh, la única señal que dan sobre ese bienestar o ese deseo es su posibilidad de pago, y las empresas también muestran su disponibilidad de producir según el precio, ¿no? Entonces el precio es aquel lugar o aquel monto en el cual se ponen de acuerdo y coincide la valoración de los consumidores y la valoración de de los productores, ¿no? Entonces, esta teoría utiliza una función de producción donde está combinando capital, mano de obra, tierra, otros insumos, y es una función bastante abstracta, ¿no? Nosotros nos hemos metido en la cabeza esa función de introducción a la micro, pero ojo, vamos a ver esa función eh, teóricamente no es del todo fiable. Vamos a ver, eso es una crítica bastante fuerte. Por eso habla sobre todo que la teoría de la producción de Marshall. Y propone un análisis diferente a partir de la línea de investigación sobre la competencia imperfecta. Marshall y compañía solamente se habían ocupado de la competencia perfecta, condiciones utópicas, casi imposibles de realizar en la vida real, donde hay un montón de compradores, un montón de vendedores, donde hay bienes homogéneos, donde no hay barreras a la entrada y salida de empresas, donde no hay externalidades, ¿no? Mundo perfecto. Sin embargo, en la vida real vemos que no, que hay ocasiones donde hay muy pocas empresas que producen ciertos bienes, esos son oligopolios. Hay ocasiones donde hay solo un productor, que son monopolios. Hay ocasiones donde solamente hay un comprador, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, en, a las granjas que crían animales como vacas, el único comprador que tienen es Gloria. Gloria es el único que les compra leche. Esas granjas no le pueden vender leche a otras empresas. Eso es un monopsonio. Solamente hay un solo comprador. Y así hay ocasiones donde hay combinaciones de esos, ¿no? Eh, entonces, esta idea del mercado perfecto mmm, puede ser utópica, puede ser muy fácil de calcular, muy fácil de explicar,
pero si sacamos conclusiones de ella y con esas conclusiones hacemos política económica, estamos cometiendo bastantes errores. Y esas críticas vienen de Rafa y compañía. Una de sus obras más resaltantes fue Producción de mercancías por medio de mercancías, en el cual se resalta la interacción entre producción y consumo. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Capítulo 1, 2, 3. El capítulo 1 nos va a hablar sobre la producción de subsistencia, que básicamente hace un recuento de cómo se entendía la producción mucho antes del capitalismo. Entonces nos dice, cada mercancía entra directamente en la producción de las demás. Entonces, una mercancía puede ser consumida y se le llama bien de consumo, pero también una mercancía puede servir para producir otro bien, entonces se le llama medio de producción, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tengo un vino, ¿no? Un vino es una mercancía, si me lo tomo, es un bien de consumo final, pero si utilizo el vino para hacer, no sé, un pollo al vino, se convierte en un medio de producción, ¿no? En un insumo para producir una cosa nueva. Entonces, la economía produce solo el mínimo como para cubrir las necesidades, es decir, consumo igual a producción. Como el autor lo menciona, nos encontramos en una sociedad simple. En una sociedad simple, eh, las personas o los agentes económicos van a producir exactamente lo que consumen, ¿no? Yo sé que en mi barrio consumen cada familia 10 panes, entonces voy a producir solamente eso. Yo sé que en ese país la demanda de zapatos es 1.000.000 al año, solamente produzco 1.000.000 al año, ¿no? Simple, así, nada más. Eso sabemos que no es cierto en la vida real, ¿no? Por ejemplo, el caso típico es el petróleo. El petróleo no necesariamente se consume igual a lo que se produce. Existe un cartel de productores de petróleo en el mundo, que lo que hacen es que producen un montón, tienen stock puesto ahí en barriles por miles de cantidades, por millones de cantidades, y ellos van como dosificando lo que venden, es decir, lo que consume la gente, como manipulando el precio, ¿no? Entonces, producen un montón, lo guardan en el stock, pero para generar escasez, no lo venden. Entonces la gente no consume. Solamente consume lo que les permite, lo que la empresa permite que consuma, a pesar de que están produciendo un montón. Eso es como especular también, ¿no? Tengo un bien que produzco, pero sé que quizás mañana el precio va a subir, entonces mejor me lo guardo. Pero en esa sociedad simple, todos los periodos se produce exactamente lo que se consume. ¿Qué más? No obstante, se resalta que existen insumos intermedios que resultan en un proceso, en un producto final. Entonces, va a haber productos intermedios para producir productos finales. El sistema se comporta como uno de autorreemplazamiento. La suma de la primera fila, que vamos a ver en un ratito esas ecuaciones, es igual a la de la primera, la suma de la primera columna es igual a la primera fila. Un ratito vamos a explicar eso. No será necesario suponer que en cada mercancía estará dentro de la producción de cada bien, porque el uso de algún bien en la producción de otro suele ser cero. Tomamos en una mercancía como medida de valor y si su precio da igual a la unidad, el sistema queda como K menos una incógnitas con K ecuaciones, por lo que el sistema tiene solución. Entonces, ese trabalenguas que había ahí, lo que nos dice es lo siguiente. Yo tengo diferentes bienes. Bien A, bien B, bien C, hasta el bien K. Tengo K bienes. Entonces, acá me dice, yo quiero producir A unidades, eh, a unidades de este bien A. Este bien A tiene una cantidad y su precio es PA. Entonces, el valor en la economía del consumo y la producción, recuerden que consumo y producción es lo mismo acá, sería
A por PA, ¿no? Esto sería el valor de los bienes A, el valor en la economía de los bienes A. Y ese valor está compuesto de todo lo que está acá a la izquierda, porque para la producción de ese bien A se ha utilizado insumos. Se ha utilizado una fracción de ese bien A, por eso dice A sub A. Se ha utilizado una fracción del total del bien B y así sucesivamente hasta una fracción del bien K, ¿no? Por ejemplo, supongamos que A son papas. Y yo sé que las papas se producen, no sé, con fertilizantes. ¿Qué más? Vayamos insumos, fertilizantes, eh, maquinaria, pero también se utiliza semillas, ¿no? ¿Y cuál es la semilla de la papa? La misma papa. Ustedes plantan una papa y de la papa germina y sale una flor y de esa flor sale un montón de papas. Pues acá me está diciendo, sí, esa cantidad de papas han sido producidas con una fracción de la cantidad de papas, ¿no? Entonces, no sé, siembro 10 papas y eso va a generarme 1000 papas, ¿no? Igual, en la economía hay una cantidad de fertilizantes B que seguro se utilizan para diferentes productos, papas, habas, choclos, lo que sea. Una parte de esos fertilizantes se utiliza para la producción de papas. Igual, maquinaria, seguro hay cada unidades de maquinarias en la economía, pero seguro cada maquinaria está en un sector productivo, ¿no? Diferentes sectores productivos, pero una parte de esas maquinarias se utiliza para la producción de papas. Entonces, cuando multiplico esa cantidad de insumos por sus precios, me va a dar seguro el costo, ¿no? El costo de producir toda esa unidad, todas esas unidades de papas, y eso va a ser igual. Igualito para todos los bienes. Ahora veamos el bien B. El bien B dijimos hace un rato que eran, ya me olvidé. Vayamos al último, que era B. Supongamos K. K es la cantidad de maquinarias en la economía, ¿no? Pero para producir maquinarias necesito otros insumos, ¿no? Necesito también maquinarias, ¿no? Yo quiero fabricar, supongamos, un tractor, pero para fabricar un tractor necesito esmeril, necesito una máquina cortadora de metal, necesito alicates, necesito una soldadora, ¿no? Entonces, por eso acá me dice una fracción del capital K sub K se utiliza en la producción de esta maquinaria. Y también otros insumos, por eso que tienen ese subíndice que dice K. Es ese bien B, una fracción de ella se va hacia la producción de ese bien K. Entonces, así yo tengo para todos los bienes de la economía, para todos los bienes que se producen en la economía, una ecuación, ¿no? Una ecuación donde a la izquierda está cómo se produce, el valor de cómo se produce, la combinación necesaria para producirla, y en la parte derecha está el valor, ¿no? El valor del bien, la cantidad multiplicada por el precio de ese bien. Y resulta que si yo sumo todo esto, que estoy marcando rojo, me va a salir este valor. Igualito, si yo sumo todo esto, que está en verde, me va a salir este valor. Si yo sumo todo esto, me va a salir este valor. Se va a cumplir para todos los bienes producidos en la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, que se consume exactamente lo que se produce. Si yo he producido A cantidades de este bien, toda esta suma de acá tendría que ser sumatoria de AK. El PA es, el PA es constante, puede salir la sumatoria de todos los A, desde el A sub A sub B, A sub C, A sub K, así hasta.
Entonces, como yo sé que se tiene que producir exactamente lo que se consume, esta sumatoria de los A's debe ser simplemente A. Es una forma sencilla, ¿no? Y eso tiene sentido en sociedades precapitalistas, donde la gente no producía, no sobreproducía, sino producía exactamente lo que necesitaba para subsistir. ¿No? Ustedes imaginen que vivían en la época de los recolectores, de los que pescaban, no había capitalismo, ¿no? No había feudalismo ni capitalismo, estamos en una época arcaica. Y resulta que ustedes consumen manzanas. Entonces van a producir manzanas, van a recolectar manzanas, exactamente la cantidad de lo que quieren consumir de manzanas, ¿no? No tiene sentido recolectar más manzanas porque se van a malograr. Entonces voy a recolectar, que es otra forma de decir, voy a producir la cantidad exacta de lo que quiero consumir. No tiene sentido recolectar más manzanas. En el capitalismo, eso ya no tiene mucho sentido, porque en el capitalismo sucede que estamos compitiendo. Ya no es solamente no es solamente el afán, los bienes no solamente sirven para subsistir, sino va más allá, para satisfacer necesidades que inclusive los seres humanos no saben que tienen, ¿no? No sé, por ejemplo, ahorita algo novedoso que haya salido, no sé. Mañana sale a la venta un televisor, no sé, con hologramas, ¿no? Yo ahorita no sabía que tenía esa necesidad, pero como apareció, la necesidad se genera, ¿no? Entonces, ahora tengo una necesidad que satisfacer. Pero en la época de la subsistencia, uno sabe exactamente lo que necesita para subsistir. Sabe exactamente qué cantidad de alimento necesita para vivir. No hay otro tipo de necesidades adicionales. A eso se refiere con esta producción de subsistencia. Y como estamos en una producción de subsistencia, no va a existir excedente. Excedente es la diferencia entre lo que hay para vender y lo que de verdad se vende, ¿no? Por ejemplo, una familia que es campesina produce, no sé, 100 kilos de papa, produce 100 kilos de papa y ellos consumen solamente 80 kilogramos de papa al año. El excedente en la producción sería 20, ¿no? Y esos 20, evidentemente no van a dejar que se malogren, lo van a llevar al mercado. Y en el mercado van a negociar, van a transar, van a regatear los clientes con esa familia y van a ponerle un precio a esos 20 kilogramos. Pero, como estamos diciendo que acá se produce exactamente lo que consume, entonces esta familia que va a consumir 80, no tiene sentido que produzca 100, va a producir solamente 80. Por tanto, va a haber cero excedente. Pero esa es la característica de una economía simple, una economía de subsistencia. No hay excedente. Recién cuando pasamos al capitalismo, y quizás en alguna parte en el feudalismo, pero no es tan clara, más clara es en el capitalismo, va a haber excedentes. Y vamos a ver por qué se originan los excedentes. Leamos un poco. Si la economía produce más del mínimo necesario para el reemplazamiento y existe un excedente que distribuir, esa cosa que sobra, de alguna forma se tiene que distribuir en la economía, el sistema se hace autocontradictorio, dado que el sistema de igualdad antes presentado no cumple. Es decir, consumo no es igual a producción. Hay mayor producción que consumo. Y eso es usualmente lo que pasa, ¿no? Hace algún par de años, en el Perú hubo un exceso de producción de papas, tanto así que el gobierno tuvo que comprar papas a los productores, porque los productores tomaron las calles, porque su producción se
se estaba malogrando. ¿Y por qué por qué se produjo una sobreproducción de papa? Por las expectativas, porque existía una expectativa de que el precio de la papa suba en el futuro. Entonces, como había la expectativa de que el precio de la papa suba en el futuro, ¿qué hicieron los productores de papa? Lo lógico, es producir más, ¿no? Aumentar su capacidad productiva. Pero ¿qué sucedió? Las importaciones de papa del exterior, que tenía menor precio, se desreguló, bajaron los precios de la papa importada, entonces esa producción de los campesinos o agricultores peruanos quedó sin vender. Entonces hubo más producción de lo que se podía consumir de ese bien, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esa sobreproducción se generó por esas expectativas, por esas expectativas de generar ganancias, ¿no? Por esa especulación para generar algún rédito adicional, un beneficio adicional. Cuando estábamos en la época simple, en la época arcaica, no teníamos esa necesidad de acumular, teníamos necesidad de tener un beneficio adicional. Entonces, esto va a generar esto, ¿no? Producción mayor al consumo. En este caso, la reasignación de este excedente estará distribuido en proporción a los medios de producción por industria y entre los bienes heterogéneos. Eso va a quedar claro cuando expliquemos las ecuaciones. No obstante, esta reasignación del excedente o beneficio, esa parte que no se termina de vender, solo será posible una vez que se conozcan los precios y a su vez, estos no podrán determinarse hasta conocer el tipo de beneficio. El beneficio será finalmente reasignado de forma uniforme entre todas las industrias. En esto se introduce un valor R. Ok, quiero regresar un ratito a esta ecuación para que sea más fácil de leer lo que viene acá. Acá tenemos cuántas ecuaciones, K ecuaciones, ¿no? ¿Y cuántas incógnitas? Tendríamos, los precios son precios de mercado. Las incógnitas serían también K incógnitas, ¿no? Las incógnitas son el valor de A, el valor de B, hasta el valor de K. Son los valores de producción que se quiere saber. Y hay K ecuaciones porque cada ecuación me está diciendo cómo se produce cada bien. Entonces, nosotros sabemos que si hay K incógnitas y K ecuaciones, vamos a tener una solución, ¿no? Va a haber una solución. Hay solución, matemáticamente hay solución. Pero acá nos está diciendo nuestro amigo es Rafa, de que para facilitar la solución aún más, a uno de los precios le voy a poner precio igual a 1. Entonces, no sé, agarro el precio de las papas que era A y le pongo 1. Si hago eso, voy a hacer mucho más fácil mi estimación. Entonces, si hago, me va a salir, por ejemplo, no sé, si yo tendría solamente 2 productos, me va a salir el precio de la papa es, eh, es 1, ¿no? Entonces yo diría el precio de otro bien, digamos, de las maquinarias, va a ser 2 veces el precio de la papa. Entonces ya sé que eso es 2. Entonces eso se llama el precio de igual a la unidad, se le dice un precio numerario, un precio de referencia. No simplemente es un aspecto matemático, no tienen que saberlo del todo, pero para eso sí. Por eso dice que le pone un precio 1. Entonces veamos acá. Entonces acá lo que me está diciendo es lo mismo, ¿no? Algo parecido. Tengo que producir a unidades esta cantidad del producto A y el precio de mercado va a ser PA. ¿Cómo produzco ese bien? Con todo esto, ¿no? Con esa combinación de una fracción del bien A, una fracción del bien B, así es una fracción del bien K. Pero resulta que todo eso que estoy produciendo va a ser menor, pero va a ser mayor a lo que consumo.
Hmm. Entonces tengo que hacer de alguna forma de que coincidan. ¿Y cómo hacemos que se coincida? Utilizando la tasa de interés. Entonces recordemos que es la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero en el tiempo, ¿no? Y de alguna forma, cuando yo produzco un excedente, ese excedente no se va a vender hoy, ¿no? Entonces voy a tener que dejar ese excedente en un almacén. Pero dejar ese bien en un almacén es costoso. ¿Por qué? Porque ese bien, supongamos tengo una laptop que me quedó de excedente. Si yo tengo una laptop que me quedó de excedente, la voy a guardar en un almacén. Pero esa laptop cuesta 1.000 soles. O sea, esos 1.000 soles que están invertidos en esa laptop van a estar durmiendo en lugar de que vendiera esa laptop, tendría los 100 soles y podría ganar una tasa de 2.000 soles y podría ganar una tasa de interés. Entonces, que tu mercadería esté en un almacén está perdiendo el costo de oportunidad, que sería la tasa de interés. Por eso aquí ponemos 1 más la tasa de interés. ¿Para qué? Para hacer que la producción y el consumo puedan coincidir. Entonces, si yo sé que dejar esa laptop en el almacén no es eficiente, entonces voy a tratar de ajustar mi producción o mis precios para que ese bien, esa laptop, no sé, bajar el precio de la laptop un poquito, eh, de modo de que se venda en este periodo y no lo tengan que guardar en el almacén, ¿no? Porque sé que es una pérdida de dinero que esté guardada. Es por eso que se multiplica por 1 más la tasa de interés. Entonces, si logramos eso, logramos que esos bienes que no se vendían se terminan vendiendo, la forma de ajustar eso es esto. Y la ecuación va a ser muy parecida en realidad. Ok, entonces, ¿cuáles son las incógnitas acá? Acá tenemos de vuelta K ecuaciones, tenemos K incógnitas. Si ponemos un precio numerario, que sería PA igual a 1, o cualquier otro precio igual a 1, podemos eliminar una ecuación. Entonces quedaría K menos 1 ecuaciones. Entonces sí se puede solucionar el sistema de ecuaciones. Pero además hay una incógnita adicional. La incógnita adicional es la tasa de interés. Entonces la tasa de interés se va a determinar dependiendo de cuán grande sea esta diferencia de producción-consumo. Si esa diferencia de producción-consumo es muy amplia, de seguro la tasa de interés va a ser muy grande. Si esa diferencia entre consumo y producción es muy chiquita, esa tasa de interés seguro va a ser muy cercana a cero. Entonces, además de esas K incógnitas, voy a tener esa incógnita adicional. Entonces va a haber K más 1 incógnitas. Esa incógnita adicional es la tasa de interés. Y por tanto ya no tendría K menos 1 ecuaciones, sino tendría simplemente K más 1 menos 1, que sería K ecuaciones. Entonces tengo K ecuaciones, perdón, K incógnitas, tengo K ecuaciones, entonces el sistema sigue teniendo solución. No hay problema. Pero ojo, que esa solución ha sido posible porque he puesto un precio 1. Es un precio referencial. Entonces, todos los bienes o todos los precios que yo voy a hallar no van a ser precios monetarios, sino van a ser precios relativos. Si yo digo el PK es 5, no estoy diciendo que el precio de K es 5 soles. Estoy diciendo el precio de K es 5 veces lo que cuesta el precio de A. Si el precio de B me sale, supongamos, 0.5, no estoy diciendo que B cuesta 50 centavos. Estoy diciendo que el bien B cuesta la mitad del bien A. Ok.
Esto puede estarse dando porque existe una clase nueva de bienes que no necesariamente están incluidos en el proceso de producción, que son bienes de lujo. Este tipo de bienes no tienen un rol en el sistema, por lo que tienen un carácter pasivo. Entonces, ese beneficio adicional que se está generando, ese excedente, perdón, estamos acá, ¿no? Ya, ese excedente adicional, evidentemente, también Rafa lo llama beneficio adicional. Ese beneficio adicional va a tener que ser absorbido por alguna de las clases sociales. ¿Y cuál es la clase social que tiene la capacidad de apropiarse de cualquier beneficio con mayor facilidad? Usualmente la clase alta, ¿no? Entonces solamente ellos van a acceder a ese beneficio adicional, por tanto se le dice bien de lujo, porque pocos van a acceder a esto. Este tipo de bienes no tienen un rol en el sistema, por lo que tienen un carácter pasivo. ¿Qué más? Acá falta una ecuación. Luego lo completamos. A ver. Veamos acá. Puede suceder en algún caso de que tengamos algún bien, digamos el bien C, que no aparece en las ecuaciones de producción porque es un bien de lujo. Es un bien que se consume, pero nunca se utiliza para la producción de otros bienes. Eso también es una dificultad porque no se va a poder estimar la cantidad de ese bien C. ¿Qué más? Luego de esto, Rafa se da cuenta que hay un problema, y el problema es los salarios. Hemos visto que los precios se determinan según las ecuaciones anteriores, y esos precios de mercado eh, determinan el costo de producción, y ese costo de producción determina el consumo. Sin embargo, ¿dónde quedan los salarios? ¿No? Porque acá hemos visto en estas dos ecuaciones, tanto en este sistema de ecuaciones como en el anterior, que solamente son insumos, ¿no? Es una fracción del bien A más una fracción del bien B más una fracción del bien K, ¿no? Todos son bienes, son insumos. Pero en la producción también tiene que participar los trabajadores. Entonces nos va a decir que en esa ecuación falta la cantidad de trabajo. En el sistema básico, en el sistema de subsistencia, no era necesario, ¿no? Porque no había un mercado de trabajo. No es que el salario se determinaba según las leyes de la oferta y la demanda. El trabajo simplemente es el trabajo mínimamente necesario, ¿no? Eres un recolector, el trabajo simplemente era subirte a los árboles y ya está. Nadie se fijaba en cuánto valía tu hora de trabajo, cuán productivo eras, no, simplemente lo hacías. Pero ahora que estamos en un sistema capitalista, dentro de ese conjunto de bienes de producción, además, para que haya producción tiene que haber salarios, ¿no? Entonces, por tanto, lo que primero va a hacer es Rafa, es decir, que la cantidad de trabajadores de la economía, o la cantidad de horas trabajadas, si lo quieren llamar así, es L, y esa cantidad de horas trabajadas, o la cantidad de trabajadores, eh, se va a distribuir en las diferentes actividades, ¿no? LA es la fracción de trabajadores que se van al sector que produce el bien A, LB es la fracción de trabajadores que se va a producir el bien B, y así sucesivamente. Okay. Y acá me dice, este será uniforme en calidad y solo tendrá variaciones cuantitativas, por lo que cada unidad de trabajo recibe el mismo salario. Entonces acá hace un supuesto bastante fuerte. Está diciendo que todos los trabajadores producen lo mismo, tienen la misma productividad marginal. En la vida real no es así, ¿no? Hay trabajadores que son más hábiles, otros son más ingeniosos, no sé, hay miles, hay una variación infinita de tipos de trabajadores. Ahora está asumiendo que todos son iguales, todos son igual de productivos, no hay problema. ¿Okay? Entonces, conociendo eso, en la parte izquierda de los signos iguales,
sigue esto, que es la producción o los insumos que se utilizan para la producción, pero además resulta que acá va a estar el costo de la mano de obra, ¿no? LA es la fracción de trabajo que se utiliza en la producción del bien A multiplicado por W. Eso es el costo salarial que se tiene que sumar al costo de utilizar los bienes. Entonces, esa parte adicional, si nosotros la sumamos, sería así, ¿no? Sumatoria de todos, de, de todos los, de todas las fracciones o trabajadores en cada uno de los sectores multiplicado por W. W puede salir, simplemente sumatoria de todos los L's, y sabemos que la sumatoria de todos los L's es igual a L mayúscula. O sea, acá sería simplemente WL. Toda esa columna suma WL. ¿Qué más? La renta nacional ya se llamará W al salario por unidad de trabajo, que será expresada como los precios en términos de la medida de valor adoptada, y el sistema vuelve a estar un estado de autorreemplazamiento. Entonces, ¿qué quiere decir que está en un estado de autorreemplazamiento? Que el consumo va a ser igual a la producción. Entonces, esto es interesante porque aunque no lo dice explícitamente, eso tiene que ver con la demanda efectiva. Resulta que hay cierta cantidad de economistas que cuando les dicen que vamos a elevar el salario, un salario, solamente ven al salario como un costo. No dicen, vamos a subir el salario a los peruanos, qué drama, va a ser más costoso, van a subir los precios, la economía sería al tacho. Pero eso es una visión simplemente desde un lado. Desde el otro lado, aumentar el salario de las personas también es aumentar la capacidad adquisitiva de los consumidores. Entonces el salario tiene ese doble rol, ¿no? Un rol que es costo de la producción, pero también es la capacidad de los consumidores para consumir lo que se produce. Entonces, si nosotros consideramos eso, en realidad la economía o ese sistema productivo va a llegar a consumo igual a producción, porque los trabajadores son los que terminan. Los que producen, que son trabajadores, terminan siendo también parte del consumo, ¿no? Ok, evaluar conjunto. Bueno, acá hay otro problema, ¿no? Acá vamos a tener de vuelta K ecuaciones. Si le aumentamos esta ecuación de acá abajo, acá le ponemos L1 más L2 igual a L, vamos a tener K más 1 ecuaciones. Vamos a tener más incógnitas. Teníamos en total, ¿qué incógnitas? Teníamos las incógnitas que eran ABC, todos esos, que eran en total K incógnitas. Pero además vamos a tener otra incógnita, que es el salario, ¿no? Perdón, R, que teníamos anteriormente, y también vamos a tener el salario. Sería K más 2, ¿no? Sería K más 2. Entonces hay K más 1 ecuaciones y K más 2 incógnitas. Si recordamos en matemáticas, si tenemos más incógnitas de ecuaciones, el sistema no tiene solución, ¿no? Entonces leamos qué dice acá. El valor conjunto de las mercancías o de mercancía compuesta se hace igual a la unidad y se convierte de esta forma en la medida de valor en términos de la cual se expresa el salario y los K precios, lo cual proporciona una ecuación adicional con K más 1, eso lo dijimos ahorita, y K más 2 variables. Y no hemos visto los demás capítulos, pero básicamente luego es Rafa, en otros capítulos, va a decir que si bien es cierto, este sistema no tiene solución así a simple vista, hay algo interesante. Rafa tenía un montón de amigos matemáticos, porque él era profesor en una universidad,
y todos sus amigos le decían, oye, esta ecuación no tiene solución. Debes modificar tu sistema de ecuaciones. Al final, tu teoría va a quedar en el olvido porque nadie quiere una teoría que no tenga solución, ¿no? Y Rafa era muy terco y decía, no, es así. Al final, Rafa murió y su sistema no tuvo solución, pero años después, con los avances de la matemática, sí se descubrió que hay formas de solucionar este problema de más incógnitas que ecuaciones. Y básicamente es haciendo algunas transformaciones y imputando algunos valores para que ya no salgan precios y salarios nominales, sino relativos. Esto matemáticamente luego se encuentra una solución. Rafa aseguraba que así había una solución, pero no se podía demostrar matemáticamente en ese momento. Recién años después se demuestra que tiene solución. Lo mismo pasa ustedes seguro conocen esto de el modelo Arrow-Debreu, que es el modelo que hoy en día se utiliza como equilibrio general en micro. Inclusive en la maestría hay un curso entero que se dedica solamente a demostrar que ese modelo tiene un equilibrio y tiene un equilibrio único. Es todo un curso donde solamente ves un modelo y ni siquiera soluciones del modelo. Simplemente demuestras que tiene una solución y un equilibrio. Pero una solución y que esa solución es única. Igual, cuando Arrow por su lado y Debreu por su lado plantearon ese modelo, no tenían solución. No sabían cómo resolverlo. Sabían que su intuición, su explicación teórica estaba bien, pero no sabían cómo resolverlo. Hoy en día sabemos cómo demostrar que tiene solución, sabemos demostrar que se puede, que solamente hay una solución, pero todavía los avances de la matemática no permiten decir cuál es la solución. Entonces, igualito sucedería con el RAF. Ahora vayamos al capítulo 3 que dice proporciones entre el trabajo y los medios de producción. Y me dice, para observar cómo es que la variación del salario puede afectar al beneficio y al precio de las mercancías, se procederá a asignarles un valor entre 0 y 1. Los medios de producción permanecerán inalterados. Entonces, esto es como un truco que hace Rafa, que básicamente lo que dice es que los precios van de 0 a 1. No sé, yo le pongo al bien que cuesta más caro le pongo precio 1, precio 1. El beneficio máximo le pongo 1. Entonces todos los demás beneficios van a estar menores a 1. ¿no? Y voy a asumir que la producción está inalterada. Estamos en un equilibrio, se produce una cierta cantidad y esa cantidad no varía. Cuando se asume que el salario es igual a 1, en ese caso el total de la renta nacional va a los salarios y el R queda eliminado. Por lo que se vuelve un sistema de ecuaciones lineales que incluye las cantidades de trabajo de forma explícita. ¿Qué me está diciendo? Que si en la producción, los salarios son más importantes, entonces no tiene sentido el beneficio extraordinario, el beneficio adicional. Básicamente me está diciendo que si asumo, a ver, de otra forma, acá creo que está incompleto, pero podríamos decir esto. Ya, el beneficio más el total, bueno, la variación de salario puede afectar el beneficio y al precio de las mercancías. Y al precio de las mercancías. Veamos este 1 como si la participación del trabajo en la producción es absoluta o es más importante. Por ejemplo, una industria intensiva en mano de obra. ¿no? Habíamos hablado de que es intensivo en mano de obra, que es intensivo en capital.
dijimos que la minería es intensivo en capital, ¿no? Porque si vemos los libros contables de una minera, casi todo su dinero se va a pagar en maquinarias, repuestos, llantas y todo eso, y solamente una fracción pequeña se queda para pagar salarios. Y hay otras áreas, como por ejemplo las artesanías, hacer artesanías, que casi todo se va en mano de obra y muy poco se va en herramientas. Entonces, lo que me está diciendo acá, supongamos que hay una industria donde es intensiva mano de obra y prácticamente todo el ingreso se va hacia pagar salarios. Si se va a pagar salarios, los otros insumos, tanto capital, semillas, maquinarias, todo eso, ya no sirven de mucho, ya no son relevantes para la producción y por tanto ese R, que era lo que las personas eh, esperaban como retorno al excedente, va a ser cero. Y en ese caso, como R es cero, si yo regreso acá, todo esto se va, ¿no? Y tendría menos una incógnita. ¿No? Se vuelve una ecuación, se vuelve un sistema de ecuaciones más sencillo que se puede solucionar tranquilamente. Ese nivel de salarios, donde el salario es mucho más importante que el capital y que los insumos, a ese nivel de salario los valores relativos de las mercancías son proporcionales a su coste de trabajo, es decir, a la cantidad de trabajo que ha sido directa o indirectamente destinada a su producción. Es decir, el costo de los demás insumos va a depender solamente de la cantidad de trabajo que se puso, que se destinó a producir ese insumo, ¿no? No sé, yo por ejemplo, supongamos que uno de los insumos era hacer palas, ¿no? Palas para la cosecha, la siembra. Entonces, el precio de esa pala solamente se ha determinado por la cantidad de horas que una persona se dedicó a producirla. No está, no tiene, su costo de esa pala no depende de, de las maquinarias, el edificio donde se construyó, no, solamente el trabajo. Pero es un ejemplo extremo, ¿no? Pero eso es lo que nos está tratando de decir. La clave del movimiento de precios relativos que sigue a una variación en el salario consiste en la desigualdad de las proporciones en la que el trabajo y los medios de producción son empleados en las distintas industrias. Es decir, cuando cambian el salario, cuando cambia W, no cambia la cantidad de producción, sino lo que cambia es cuánto de capital se utiliza, cuánto insumo se utiliza y de cuánto mano de obra se utiliza. En otras palabras, si yo tengo mi función de producción que dice la siguiente, yo produzco una cantidad K de un bien, Q de un bien, y para producir esa cantidad yo utilizo mano de obra, utilizo capital, utilizo un insumo X1, un insumo X2, y es un montón, ¿ya? Y la producción se hace de la siguiente forma. La función de producción es A por L elevado a la 0.5 por K elevado a la 0.2 por XY elevado a la 0.1 por X2 elevado a la 0.1. Es como una cóbula, pero un poquito más larga, ¿no? Lo que me está diciendo ahí es, si yo sumo estos exponentes, me sale 1, ¿no? Y seguro recuerdan que en microeconomía les han enseñado que esos exponentes representan cuál es la participación de los insumos dentro de la producción. Es decir, la mitad de la producción de este bien depende de la mano de obra. El 20% de la producción de este bien depende del capital. El 10% de la producción de este bien depende de ese insumo X1. El 10% de la producción de este bien depende del insumo X2. Eso siempre y cuando la suma de exponentes sea 1.
Entonces me está diciendo, si el salario aumenta, por ejemplo, entonces se hace muy caro utilizar eh, trabajo, entonces lo que va a pasar, esto se va a transformar a algo así. Voy a utilizar menos mano de obra, entonces seguro va a ser un número menor, 0.4. Pero esa mano de obra tiene que ser reemplazada por otro insumo, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar más capital y las mismas cantidades iniciales de los insumos X1 y X2. Lo único que me está diciendo es que no estoy variando la cantidad producida, sino simplemente estoy variando la participación de cada insumo en la producción. Y tiene sentido, ¿no? Porque nosotros sabemos de que estos insumos de producción, LK y los insumos, son sustitutos, aunque imperfectos, pero son sustitutos, ¿no? Por ejemplo, si supongamos que estamos en la época del guano y queremos sacar guano de las islas que están en la costa, en el mar peruano, y tenemos dos opciones, ¿no? Utilizamos capital y mano de obra para sacar el guano, ponerlo a sacos y, y embarcarlo a la exportación, ¿no? Yo puedo, no sé, utilizar 1000 trabajadores y solamente una máquina que embolsa eh, el guano, ¿no? 1000 trabajadores con sus palas y solamente una máquina, al revés. Una máquina que embolsa el guano y 1000 trabajadores que están con su pala eh, eh, rompiendo o levantando el guano, ¿no? Es una forma. Pero si a mí se me hace muy complicado manejar 1000 personas, el costo del salario de esas personas aumenta, se me hace muy costoso seguir manteniendo a 1000 personas, entonces a mí se me ocurre reducir a la mitad mis trabajadores, pero si quiero seguir produciendo lo mismo, seguro que tendré que comprar más maquinaria, ¿no? No sé, unas 5 maquinarias. Entonces, estoy reemplazando una parte de trabajadores con máquinas de modo de que siga produciendo lo mismo. Entonces, básicamente eso. Ustedes dirán, esto que he hecho acá es un sacrilegio en microeconomía. Sí, en la microeconomía de hoy, en la teoría de la producción, cambiar esos exponentes así de la nada es un sacrilegio. Está mal. Pero para Rafa, esa era la forma ideal de modelar el sistema, ¿no? Lo que deberían hacer, bueno, esos exponentes básicamente lo que te dicen es la tecnología, ¿no? Como la receta, cómo se combinan los insumos. Uh, esos exponentes no se deberían mover, debería seguir 0.5. Ya luego, cuando maximizan esa función de producción y sale la demanda de mano de obra, la demanda de capital, la demanda del insumo X1 y la demanda del insumo X2, en las expresiones de esas demandas, recién va a cambiar, si el salario cambia, recién cuando hallemos las demandas, va a haber alguna variación ahí en la forma de las demandas. Pero cambiarlo así de frente, no. Pero eso es lo que dice Rafa, ¿no? Solamente para que no se confundan. Esto no se puede hacer en la teoría económica actual. Uh-huh. Y bueno, luego va a hablar de esto de la proporción crítica. Si se supiera que los precios permanecen inalterados cuando hay una caída en los salarios, dado el nivel de ahorro que puede lograrse por el número de hombres empleados y los medios de producción utilizados, la industria con menores proporción de trabajo medio de producción tendrá un déficit y los que tengan una proporción alta tendrán un excedente sobre sus pagos en salarios y beneficios. Por lo que habrá una proporción crítica entre el trabajo y los medios de producción que marcará la frontera entre las industrias con déficit y otras con excedentes. Entonces, resulta que cuando estamos cambiando los salarios va a haber movimiento de trabajadores entre sectores, ¿no?
Entonces seguro va a haber sectores que van a decir, oye, mira, no sé, ustedes pensemos en artesanías y en minería, ¿no? Si aumentan los salarios, el sector de artesanías va a estar muy preocupado, ¿no? Porque el grueso de su gasto es pagar salarios. Pero en el sector minero no les va a importar porque su pago en salarios es muy chiquito en proporción a sus ingresos, ¿no? No les importa mucho. Entonces, ¿qué va a suceder? Eh, Van a tener que despedir gente en el sector, en nuestro sector de, de, de artesanías, y eso va a generar un movimiento, ¿no? Va a haber desempleo, quizás esos trabajadores se van a tener que ir a otros sectores. Entonces, resulta que ese movimiento no es un equilibrio, ¿no? Si están moviéndose de un lado para el otro, los trabajadores por ese cambio en salario, no es un equilibrio. Por eso es que él dice que va a haber una proporción crítica. Esa proporción crítica, que es el porcentaje, que son en realidad esos exponentes, hay una proporción crítica que va a determinar qué industrias van a ser deficitarias en trabajadores y qué industrias van a tener excedente en trabajadores. Como les dije en el ejemplo, evidentemente la industria de artesanías va a tener un déficit de trabajadores y la industria de las minas va a tener un excedente. No va a haber mucha gente queriendo trabajar ahí, pero no va a haber capacidad de contratar a todos. ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Entonces, con Robinson lo que habíamos dicho es lo siguiente, o lo que en realidad, Robinson en realidad, perdón, Rafa, es recordado básicamente por lo siguiente, porque él no hace una producción en el sentido lineal. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros pensamos en cómo se produce un pan, nosotros pensamos así, ¿no? Hay un productor, un agricultor, luego del agricultor viene el transportista, que lo lleva a un molino, luego en el molino seguro hay trabajadores del molino, nos pongamos molino, que tuestan y molen perdón, el trigo, lo convierten en harina, luego viene un empaquetador, luego el empaquetador llega, no sé, a una tienda, a un comercio, y del comercio lo compra el panadero, y el panadero se lo vende al consumidor final. Estamos acostumbrados a ver que la producción es lineal y termina en el consumo, ¿no? Así estamos pensando siempre. O es la forma en que nos han enseñado a pensar. Pero Rafa dice que no, que la producción no es lineal, sino que, como hemos visto en las ecuaciones hace un rato, los bienes finales terminan siendo parte de la producción de otros bienes finales, ¿no? Por eso es que acá este producto A aparece acá, acá, acá. Este producto B aparece acá, acá, acá. Aparece tanto como consumo que como insumo. Entonces no es una producción lineal, sino en realidad es un conjunto de redes de producción. La producción de todos los bienes está interrelacionada. Entonces eso es lo que más o menos se rescata de RAF. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando hacemos sobre todo equilibrio parcial, en economía, gran parte de lo que se estudia es equilibrio parcial, ¿no? Y en equilibrio parcial estudiamos la producción y el consumo de un bien, ¿no? Cuando hacemos equilibrio general,
Quizás podemos combinar 2 bienes, 3 bienes, otros bienes, más mercados, no sé, más 2 o más mercados. Pero aún así, estamos considerando que cada mercado funciona independientemente y una vez que cada mercado llega a un equilibrio, recién hay una interacción entre mercados que ya están en el equilibrio, ¿no? Entonces, eso es como una forma de ver muy cuadrada de la producción, cuando en realidad la producción es un sistema de interrelaciones entre bienes y servicios y es bien complicado, ¿no? Ninguno está en equilibrio, sino que las condiciones de otro mercado condicionan si el otro está en equilibrio o no está en equilibrio. Entonces es mucho más complejo. En el caso de Joan Robinson, a grandes rasgos se le recuerda por lo siguiente. En la economía marshalliana, y hasta hoy, utilizamos una función de producción así, ¿no? K es igual a una función que combina L y K. Y otros insumos, pero básicamente L y K, trabajo y mano de obra. Y ella se pregunta, ok, yo entiendo que es L es trabajo, y sí se puede medir eh, con horas de trabajo, con cantidad de bienes producidos por el trabajador, no sé, sí se puede medir. Pero, ¿qué es capital? ¿No? ¿Qué es capital? Hay capital humano, hay capital fijo, hay capital variable, hay capital financiero, hay capital intangible. ¿A qué capital te refieres? Hay miles de tipos de capital. ¿A cuál te refieres? Y, y si hay tantos tipos de capital, entonces, ¿puedo homogenizarlos a todos? Quizás sí, ¿no? No sé si tengo, por ejemplo, capital humano, capital financiero, capital intangible, ¿qué más? Capital, eh, supongamos, maquinarias, ¿no? Capital humano es el, el potencial de los trabajadores o de las personas, ¿no? Yo puedo valorizarlo, ya supongamos por los años de educación que tiene, ya lo puedo valorizar en soles. Capital financiero, ¿cuánto tienes en reservas de la empresa? Ya lo puedo transformar en dinero. Capital intangible, por ejemplo, ¿cuánto cuesta la marca? ¿No? Adidas vende sus zapatillas a precios exorbitantes, no porque las zapatillas sean costosas de fabricar, sino porque tienen la marca Adidas, ¿no? Sabemos ya por un montón de investigación periodística que producir un par de zapatos Adidas, zapatillas Adidas, no pasa del $1.50. En las fábricas, $1.50 es lo que cuesta hacer una par de zapatillas Adidas, pero te lo venden a 200, 300 soles, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque tiene el logo de Adidas. Esos son, por ejemplo, capital intangible, las marcas, las patentes también, por ejemplo. Ya, ok, lo puedo valorizar, veo cuánto cuesta esa marca, lo valorizo. Las máquinas también las puedo valorizar, ¿ya? Ya está. Entonces, puedo valorizar mi capital, que tiene un montón de formas, de formas, y las homogenizo en moneda y ya está, ¿no? Pero aún así hay un problema anterior. Estas maquinarias que están acá han tenido que ser parte de un proceso de producción. La cantidad de maquinarias han tenido, a ver, espera, veamos. Entonces, para valorizar las maquinarias, las he tenido que pasar a soles o a cualquier entidad o cualquier moneda, y para eso he tenido que saber el precio de las maquinarias, ¿no? Para saber
cuánto costaban las marcas, el capital intangible, he tenido que saberlo el precio de esa marca, ¿no? De las marcas. Para saber el capital financiero, he tenido que saber los precios del dinero, como de los activos financieros. Para saber el capital humano, cuánto vale, he tenido que saber cuál es el precio de la educación, por ejemplo, ¿no? Pero resulta que para saber el precio de la maquinaria, yo tengo que primero saber cómo se ha producido la máquina. Entonces hay una función de producción para máquinas. ¿Y cómo se producen las máquinas? Utilizando también mano de obra y capital. Igual, quiero saber qué capital se utiliza acá. Y de seguro me van a decir, hay capital humano, hay capital financiero, hay capital, no sé, en insumos. Y para saber cuál es la valoración de esos ensoles, tengo que saber cuál es el precio del capital, perdón, cuál es el precio del capital humano, es el precio de la educación. Tengo que saber cuál es el precio de, de los activos financieros. Tengo que saber cuál es el precio de los insumos. Y de vuelta tengo otro siglo, porque acá tengo que ver este insumo también tuvo que ser producido por una función de producción, y esto también una función de producción, y esto también. Nos resulta que es un ciclo infinito, ¿no? Yo quiero saber cómo valorizar el capital. Para saber la valoración del capital, necesito los precios de cada tipo de capital, pero para saber los precios del tipo de capital, tengo que saber cómo es la producción de ese tipo de capital, pero para saber la producción de ese tipo de capital y saber su valoración, tengo que saber los precios. Entonces, es un ciclo infinito. Nunca voy a saber verdaderamente cuál es el precio de la educación o el precio del dinero, el precio de los activos financieros, ¿no? Esto se puede ir hasta el infinito y nunca va a acabar. Entonces, eso quiere decir, según Robinson, que la naturaleza y la posibilidad de medir el capital no está clara, o al menos no hay teoría válida que pueda responder cuál es la verdadera naturaleza del capital y cómo se mide definitivamente. Sin eso, sin esa información, sin saber qué es capital, sin saber cómo de verdad se mide el capital, entonces toda teoría de la producción está incompleta, porque estamos trabajando con una categoría que es abstracta, que no está en la vida real, porque capital es solamente abstracto, ¿no? A diferencia del trabajo. El trabajo es algo tangible, el capital es algo muy abstracto. Esta discusión de qué es capital se llama la controversia de Cambridge. La controversia de Cambridge. Cambridge, no sé cómo se escribe, Cambridge. Y la controversia de Cambridge no se refiere a que en Cambridge, Inglaterra, los economistas se peleaban entre ellos, sino que se refiere a que hay dos Cambridge. El Cambridge que está en Estados Unidos y el Cambridge que está en Inglaterra. No, en Inglaterra está la Universidad de Cambridge. En Cambridge, Estados Unidos, que está en Boston, por ahí, está el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Nos resulta que los economistas de la Universidad de Cambridge, donde tenía sus orígenes Joan Robinson, defendían esta crítica que les doy acá, que les he puesto acá, que no sabemos qué es capital ni sabemos cómo medirlo. Mientras que los que son del MIT, que son otros economistas más reconocidos que Robinson, como se me fueron los nombres de los economistas. Pero esos economistas que estaban en el MIT decían que no importa,
no importa qué es capital, no importa cómo se mida, lo que importa es que el modelo funciona. Entonces, cómo funciona en el modelo, ya está. Entonces, ellos se cerraban en que no importa definir la naturaleza del capital, ni importa definir cómo se mide. Y los de la Universidad de Cambridge dicen que la teoría económica va a estar incompleta si no se sabe exactamente qué es capital y cómo se mide. Luego de algunos años, los del MIT reflexionaron un poco y dijeron, creo que Robinson tenía razón. Inclusive invitan a Robinson a estar un tiempo en el MIT y se esfuerzan en hacer como un híbrido, ¿no? Como tratar de que el capital sea algo más tangible, diseñan formas de medir el capital humano, diseñan formas de estandarizar el capital, pero hasta hoy en día no se ha podido hacer eso. Ya pasaron más de 50 años, más de 70 años en realidad, casi 70 años. Y este problema, que lo notó Joan Robinson, hasta ahora no se soluciona. Entonces, cuando ustedes han entrado, y yo también he entrado en un momento a mi curso de introducción a la micro, de frente me dijeron, la función de producción es esta, LK, y puede tomar un montón de formas. Una Cobb-Douglas, puede formar una logarítmica, no sé, puede ser una combinación lineal, o sea, hay miles de formas, o puede ser una de forma mínimo, ¿no? Me han dicho eso, la función de producción toma diferentes formas y ya está. Y nunca nos hemos detenido a preguntarnos qué es capital. Y según Robinson, luego en otros papers va a decir que esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque estamos considerando que los agentes económicos toman decisiones racionales respecto al capital y respecto a la mano de obra sin saber verdaderamente qué es capital. Entonces, por ejemplo, en el Banco Central de Reserva del Perú, todos los meses, la tercera semana de todos los meses, en el área de modelos macroeconómicos, se calcula el PBI potencial. Y el PBI potencial es nada más ni nada menos que la producción total de la economía peruana, que depende o que es función de la cantidad de empleo pleno, de pleno empleo, y del capital potencial. Entonces, ellos tienen una ecuación bastante complicada que está en computadora, y a esa computadora le meten cuánto sería el pleno empleo, cuántos trabajadores estarían dispuestos a trabajar, si habría total, si habría puestos libres en la economía. O sea, no, cero desempleo. Entonces ponen, no sé, hay 22,000 trabajadores que podrían estar en una situación de pleno empleo trabajando, ¿no? Y cada trabajador tiene una productividad marginal de tanto por ciento, digamos. Y además le ponen un numerito acá, que es capital, que dicen más o menos que es todo el dinero y la suma del valor de las máquinas, edificios, herramientas en la economía peruana. Y eso lo hacen mediante una estimación, según las encuestas de hogares, encuestas que se hacen a empresas, se cruza información con bancos, se cruza información con otras entidades y se calcula el capital potencial. Entonces, al final, se mete todo eso a la computadora en MATLAB, sale este PBI potencial y ese PBI potencial se utiliza como insumo para calcular la brecha de producto. ¿Y qué es la brecha de producto? La brecha de producto es la diferencia entre el PBI potencial
menos el PBI observado, o que es el PBI que de verdad está en la vida real, ¿no? Si ese numerito me sale positivo, yo voy a decir que la economía está sobrecalentada. Si ese numerito me sale negativo, me va a decir que la economía está por debajo de su capacidad. Es decir, estamos en una economía fría, o sea, una economía eh, que no aprovecha, sus potenciales, ¿no? Entonces, si un hacedor de política viene y dice, oye, mira, la economía está sobrecalentada. Si está sobrecalentada, quiere decir que los trabajadores están trabajando más de lo que deberían trabajar. Las máquinas están siendo sobreutilizadas sin mantenimiento, y eso va a generar en el largo plazo que haya demasiada producción y va a haber inflación. Y como va a haber inflación, la inflación es mala porque aumenta los precios y eso al final perjudica usualmente a los más pobres. Entonces hay que hacer alguna política pública para bajar la inflación. No sé, y el Banco Central interviene para bajar la inflación, ¿no? Si por el contrario, esa brecha de producto, ¿qué es esto? Brecha de producto, es negativa, me está diciendo que la economía está por debajo de sus potenciales. Y como está por debajo de sus potenciales, eh, el gobierno dice, oye, eso no se puede tolerar. Hay gente que no tiene empleo, no tiene ingresos. Entonces, hay que empujar la economía. Hay que gastar más del Estado para que haya más puestos de empleo. Entonces, hay que hacer una reactivación económica. Y una reactivación económica se puede hacer, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía, desde el MEF, y el MEF empieza a gastar más. El MEF interviene. ¿No? Entonces, sí, suena lógico, ¿no? Está bien que hagan las políticas públicas, pero nos estamos olvidando que toda esta política pública, toda esta decisión de política pública nació de asumir de que este K potencial se podía medir. Y si alguno de ustedes llega a trabajar en el Banco Central, seguro alguno va a ver por ahí, y entra a esta área de modelos macroeconómicos, se va a dar cuenta de que en realidad ese numerito, el K potencial, inclusive también el de pleno empleo, son numeritos muy, eh, ¿cómo les digo? No son robustos, son muy, muy débiles. Si tú quieres argumentar por qué utilizas esa metodología para calcular el K potencial o el L pleno, en realidad no convence del todo. Hay muchos supuestos que se le pone para ese cálculo. Eh, hay información que no está disponible y que ya no se utiliza. Hay información desfasada, información imperfecta, ¿no? Pero lo que se ha decidido como política pública, que el Banco Central intervenga, que el Ministerio de Economía intervenga, todo eso nació de que esto se había puesto. Entonces, por eso es que Robinson dice que es bastante peligroso, porque vamos a tomar decisiones de política que al final van a estar sesgadas, ¿no? Erróneas. Y eso es básicamente lo que hace Robinson acá. Me dice, en el corto plazo podemos ver el capital como accesorio del trabajo y entender la producción respecto a este último. Pero en el largo plazo varía y hace falta notarlo para diferenciar cambios en el stock de capital de cambios en el clima. Cuando habla de clima, en realidad habla de contexto. No se refiere al clima. Entonces, sí, en el corto plazo no hay problema, ¿no? Porque el capital es como fijo, eh, no hay, la gente no toma, los hacedores de política no toman decisiones en el muy corto plazo, ¿no? Sino toman decisiones pensando en el mediano plazo, a largo plazo. Entonces, no es perjudicial en realidad esto en el corto plazo, sino en el largo plazo. Cambios en la intensidad de factores harán cambios en la estructura de métodos de producción. Eso es básicamente lo que decía también Robinson. Eh, ¿Qué más? Invertir en capitales, entonces cosechar frutos del trabajo pasado contenidos en este. Simplemente que el capital es una forma de trabajo, ¿no? Dentro de las maquinarias
está guardada horas de trabajo que han sido puestas ahí para la producción de la máquina, pero que van a servir luego para producir otras cosas. Pero la única forma que yo puedo hacer que esas horas que están intrínsecas en una maquinaria se vuelvan productivas es que otra mano de obra actúe sobre la maquinaria, ¿no? La maquinaria por sí sola no funciona. Necesitas un operario que esté haciéndola funcionar. Pero cuando hace funcionar este operario la máquina, en realidad lo que está haciendo es activando el trabajo que estaba almacenado dentro de la máquina. Es una forma bonita de entender qué es capital o qué es maquinaria, ¿no? Sí, a veces como que hay como un sesgo de las personas en ver algún producto y solamente verlo como sus características, ¿no? No, yo compro un carro y me pongo, y solamente me importa qué color es, cuán grande es el capó, cuán suaves son los asientos, ¿no? Solamente me fijo en las características, pero no me estoy fijando de verdad que detrás de ese auto y de la producción hay un montón de trabajo implícito, ¿no? Esa maquinaria o ese automóvil que finalmente es capital, en el fondo tiene una suma de trabajo puesta ahí. Entonces acá dice, la unidad de capital es un asunto complicado, lo que dijimos hace un rato, ¿no? Básicamente acá está explicando eso. El capital es determinado de alguna forma por el número de cuerpos que hacen empleo en él de la forma más adecuada. Entonces, acá está tratando de decir, sí, se puede homogenizar los tipos de trabajo, pero los tipos de capital, quizás por la cantidad de trabajo que se ha utilizado para la producción. Sí, es una buena alternativa, pero al final no funciona, o hasta ahora no se ha podido hacer. Podemos determinar las cantidades de bienes según costo real al producirlo, su valor expresado en unidades de poder adquisitivo, su productividad. También otras formas de poder estandarizar el valor del capital. Ok, entonces básicamente esto es una redundancia lo que dije. A ver. Esto creo que es importante. El pleno empleo, el que proporciona presión hacia una avanzada mecanización. Pleno empleo, como vimos en Keynes y anteriores, se define como aquella situación en que todos los que quieren trabajar están trabajando. Es decir, no existe desempleo voluntario. Pero no existe desempleo involuntario. Solamente existe desempleo voluntario. Si yo no estoy trabajando es porque no quiero trabajar, porque no necesito trabajar. Entonces, una situación de pleno empleo me está diciendo que el mercado de empleo está vaciado, se ha vaciado. Y eso no es bueno para las empresas. Las empresas siempre buscan que haya desempleo. Suena feo, pero sí. ¿Por qué? Porque si hay desempleo, tienes el poder de negociación. Hay gente necesitada de trabajar, entonces yo puedo poner mis condiciones como empresa, ¿no? ¿Qué pasaría si todos están felices en su empleo, están todos bien pagados, nadie quiere renunciar a sus empleos? Entonces, la única forma que tiene la empresa de, de acceder a más trabajadores, que es elevando el salario. Pero tiene que si él eleva el salario de la economía también se va a elevar. Y eso a nadie le conviene, a los trabajadores, a los productores no les conviene. Entonces, si no quieren hacer eso, lo que tienen que hacer y quieren aumentar su producción es simplemente, en lugar de contratar trabajadores, utilizan más capital, ¿no? Más maquinarias. Esto también explica por qué en países subdesarrollados
no hay industrialización ni siquiera en los sectores más modernos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, como hay una cantidad enorme de desempleo, entonces las empresas, no sé, textiles, no hacen plantas gigantes con maquinaria de última tecnología, sino siguen utilizando mujeres, madres, ancianas en la confección, ¿no? Porque tienen un mercado de trabajadores y trabajadoras que está dispuesta a recibir un salario bajo. ¿Por qué? Porque no existe pleno empleo. Si existiría pleno empleo en la economía, entonces deberían recurrir a mecanizar, a tener plantas de última generación y no a utilizar trabajadores precarios. Ok, chicos, entonces empieza el control. Veamos. Recuerden que tiene 20 minutos y cualquier cosa estoy atento al chat.